todos ustedes el saludo cordial de la tarde. Mi nombre es Mabel Canchari, soy encargada del área de prevención y promoción de la Intendencia Regional de Sunafil en Huánuco. ¿Me podrían confirmar si pueden visualizar? Por favor, a través del Sí se chat. puede ver. Perfecto. El día de hoy, sí, el tema era régimen laboral de la micro y la pequeña empresa, formalización de actores, o quienes están interesados en conocer un poco más sobre el régimen de la MIPE. En sí, este régimen, vamos a comenzar primero con la competencia de Sunafil. El rol de Sunafil tiene tres principales funciones: supervisar, promover y fiscalizar el cumplimiento de la normativa, tanto sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, y también derechos fundamentales. Exigimos el cumplimiento de las normas legales, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo que se refieren al régimen común. Nuestra competencia solamente está ligada al Decreto Legislativo 728 o a los regímenes especiales. Ahora, deteniéndonos aquí en regímenes especiales, existe el régimen especial de la micro y la pequeña empresa, que conocemos como el REMIPE, el régimen laboral especial de la micro y la pequeña empresa. ¿Por qué nosotros orientamos de este régimen especial de la micro y la pequeña empresa? Yo como empleador, ¿qué beneficio tengo de poder estar en este régimen laboral? Bueno, el principal beneficio que usted puede tener en este régimen laboral especial es la reducción de los costos laborales. Uno. Dos, en caso de que usted en algún momento pueda incurrir en una falta, el monto de las sanciones son mucho menores si es que usted estuviera en el régimen general. ¿Quiénes pueden ser parte de este régimen especial de la MIPE? Toda unidad económica constituida tanto por una persona natural o una persona jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión. Pero ¿cómo nosotros identificamos si yo puedo pertenecer a la micro o a la pequeña empresa? En realidad, esta diapositiva está desfasada desde el año pasado. Se calcula de acuerdo al nivel de ventas. El nivel de ventas de una microempresa tiene que llegar hasta las 150 UITs, la unidad impositiva tributaria. Y para el año 2026 equivale a 5.500 nuevos soles para la microempresa. Multiplicándolo aproximadamente nos sale un poquito más de medio millón de soles. Y ahora, ¿cuándo usted puede pertenecer a la pequeña empresa? Cuando sus ventas anuales superen las 150 UITs y lleguen hasta las 1.700 UITs. Anteriormente se exigía un número de trabajadores, un número máximo de trabajadores. Esto ya no define si es una micro o pequeña empresa, sino el nivel de ventas. ¿Quiénes no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral? Dígame, muy buena. Disculpe, las preguntas las vamos a guardar al final. No pueden acceder a los beneficios del régimen laboral las empresas que conformen un grupo económico o que en conjunto no reúnan las características, el nivel de ventas, y que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos. También, aquí, las unidades económicas o empresas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Y asimismo aquellas empresas que falseen información o dividan sus unidades para poder acceder a estos beneficios. Son sancionadas con la inhabilitación temporal prevista en el literal B del artículo 88 de la Ley General de Contrataciones Públicas. La determinación de la régimen MIPE comprendida en el régimen especial. Para ser comprendidos en este régimen especial, la micro y pequeña empresa que cumpla con las condiciones establecidas, nuevamente la repito, que son el nivel de ventas, debe presentar cuándo usted se puede inscribir en este régimen especial. Una declaración presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en el caso de Huánuco sería la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo. Debe presentar una declaración jurada de cumplir con las condiciones y una copia de la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio anterior, del año anterior. ¿A quiénes más podemos incluir en este régimen especial?
a las juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios. También, o inquilinos en régimen común exclusiva, como agrupaciones de vecinos. Por ejemplo, digamos que usted vive en un condominio. En un condominio hay ciertos trabajadores que pueden acogerse a un régimen laboral de la microempresa. Bueno, este régimen especial pueden acogerse siempre y cuando estos trabajadores que cumplan servicios, que sean tales como limpieza, reparación, mantenimiento u otros, no excedan los 10 trabajadores. Usted vive en un condominio, en el condominio normalmente tenemos un vigilante, una persona que hace la limpieza, entre otros servidores. Siempre y cuando no excedan los 10 trabajadores, usted como condominio, cuando cree su RUC del condominio, pueden inscribirse a la microempresa y van a tener todos los beneficios que ya les vamos a mencionar. También comprende a las microempresas dedicadas a la preparación y expendio venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales, como emoliente u otras infusiones como quinoa. La naturaleza y la permanencia en el régimen especial laboral. Un momentito, por favor. Continuamos. La naturaleza y permanencia del régimen laboral. Em, la permanencia en este régimen laboral, usted una vez se inscriba, presente sus documentos, es de naturaleza permanente y no es necesario que lo presente ante la autoridad administrativa de trabajo, también lo puede hacer a través de Internet. Ahora, cuando usted pasa del nuevo sistema, digamos que usted al inicio estaba como microempresa, las ventas de su empresa no eran tan altas. Digamos que llegaban a 300.000 soles, 400.000 soles anuales y no superaban. Pero de un año a otro, las ventas superaron, aumentaron por montón. Y este límite que teníamos, ¿cuánto era? Por favor, aquí puede comentar. Hemos dicho que son dos montos de la micro y la pequeña empresa. 150 UITs. Muy bien, señorita Griselda. Bueno, si usted, digamos que pasa a las 150 UITs, tiene, digamos, 200 UITs de ventas anuales. Supera este nivel de ventas el año 2024, por ejemplo. Ha superado el 2024 todo el año, sus ventas anuales han superado 200 UITs. Pero el año 2025 no logró superar ni siquiera las 150 UITs. Entonces, en este caso, ¿quiénes sí pasarían? ¿Quiénes sí pasarían el... ¿Quiénes sí pasarían? Todos aquellos que han superado 2 años consecutivos en el nivel de ventas. Pequeña empresa. Y puede conservar por 3 años calendario el régimen laboral especial en el que se ha registrado, como un periodo de gracia. Luego de este periodo, la empresa pasa al régimen laboral que le corresponde. Digamos, usted 2 años seguidos ha superado el nivel de ventas. Y clasifica como pequeña empresa en el que se ha registrado. Y después pasa al que le corresponde. En las ventas, en el caso de que las ventas anteriormente esto no estaba contemplado, en el caso de las ventas se reduzcan por debajo del límite legal, la empresa puede retomar. Digamos que usted en el año 2020 ha tenido sus ventas 150 UITs. Ya estaba menos de 150 UITs. 2021 superó 200 UITs. 2022, 200 UITs. Ahí comienza su periodo de gracia. 23, 24, 25. Pero en el año 2026 disminuyen sus ventas.
2026, 2027 reduce su nivel de ventas. Entonces, usted, al reducir su nivel de ventas, ya no sería una pequeña empresa, sino tendría que ser una empresa de ventas. No es suficiente para poder permanecer o ya no podría pagar todos los beneficios laborales que le corresponderían al ser una pequeña empresa. Entonces, tendría que reducirse a microempresa. ¿Qué derechos en común tienen los trabajadores de la micro y pequeña empresa? Comenzamos con la remuneración. Comenzamos con la remuneración mínima vital que está fijada en 1.100 jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y también los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca el trabajo en sobretiempo. Asimismo, su descanso semanal obligatorio una vez a la semana. Y este día tiene que ser de mínimo 24 horas consecutivas de descanso a la semana. Continuamos con el descanso en días feriados. Tienen derecho a un descanso remunerado por los días feriados señalados en el decreto legislativo número 713. Ahora, ¿cuál es el siguiente feriado? El día de mañana, 1 de mayo. Y también tenemos de ley, es obligatorio desde el primer día que inicia la relación laboral. Y este seguro de vida de ley comprende, en el caso de que el trabajador fallezca, su familia no queda desamparada. El horario nocturno. Se sugiere que estos horarios sean rotativos. Hay una remuneración mínima mensual con una sobretasa del 35%. Y en la fecha esta sobretasa no puede ser inferior a 1.525.50. En el caso de la jornada de trabajo comprenda tanto horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará de forma proporcional. Este horario nocturno es de 10 de la noche. Entonces, digamos que un trabajador ingresaba a las 8 de la noche y sale a las 2 de la mañana. Se le va a pagar desde las 8 hasta las 10 con la jornada normal, pero a partir de las 10, 11, 12, 1, 2, se le paga con la sobretasa del 35%. Ahora, en los centros de trabajo, sean de una micro o pequeña empresa, cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en el horario nocturno, no se aplica esta sobretasa del 35%. También los trabajadores tienen derecho, tanto de la micro como de la pequeña empresa, al calendario de descanso por cada año de servicio, y estos son remuneradas. Tienen la seguridad social en pensiones. Tanto los trabajadores y conductores de la MIPE pueden afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales. El Estado garantiza el libre acceso y tenemos los dos sistemas de pensiones, el sistema privado y el sistema público. En el caso de la seguridad social, el empleador y el trabajador tienen el deber de informar. Primero, cuando un trabajador ingrese a laborar a un centro de trabajo, sobre su sistema previsional en el que se encuentre incorporado, tanto público como privado. Y si en el caso su trabajador no pertenezca a ningún sistema, el empleador le entrega una cartilla, un boletín educativo, para que este trabajador se pueda ver cuáles son las ventajas y desventajas de ambos sistemas. Se le requiere al trabajador que elija uno de los dos y esta elección se registra en el T-registro. En el caso el trabajador no manifieste su elección, se le incorporará al sistema privado. Ahora, vamos a ver solamente los derechos exclusivos de los trabajadores de la microempresa. Tenemos el CIS de la microempresa. Un momentito, por favor. Continuamos. Para mí, al menos si es que usted tiene un nivel de 150 UITs, el CIS de la microempresa
Es una forma fácil de poder cumplir con las obligaciones del empleador. ¿Por qué? En este régimen semicontributivo, normalmente cuando usted tiene planilla, o al menos se tiene esta idea de que si usted ingresa planilla, el empleador paga el e-salud, y el e-salud es equivalente al 9% de la remuneración. Normalmente, si es que nuestro trabajador ABC está ganando el sueldo mínimo, esta contribución sería un poquito más de 100 soles. Pero en este CIS de la microempresa, usted no pagaría 100 soles, un poquito más, sino que usted solamente pagaría 15 soles. ¿Y por qué se dice que es semicontributivo? Porque el 50% lo pone el Estado, que serían 15 soles, y el otro 50% lo pone de usted poder cumplir con la normativa que nos dice asegurar a los trabajadores en el e-salud o en el CIS, en su sistema, en su seguridad social en salud, pero hay diferencia entre 100 soles y 15 soles. Siguiente, los trabajadores también tienen derecho a la indemnización por despido injustificado. El importe de la indemnización por este despido injustificado es equivalente a 10 remuneraciones diarias por año completo de servicio, hasta un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. Ahora vamos a pasar a los derechos para los trabajadores de la pequeña empresa. A ver, aquí para recordar. En el chat nada más. ¿Cuándo a una empresa se le considera una pequeña empresa? Por favor, en el chat, para recordar lo que hemos explicado al inicio. Muy bien, señorita Yanina. Cuando se... Uy, discúlpeme, debe ser el internet. A las empresas se les considera pequeñas empresas cuando superan las 150 UITs, pero además no superan las 1.700 UITs. Están en un rango. Superan las 150 UITs, pero no deben de superar las... Bueno, pasamos. ¿Qué derechos laborales tienen los trabajadores o ustedes como empleadores tienen la obligación de pagar? Primero, tenemos las gratificaciones. En el régimen general, normalmente estas gratificaciones son equivalentes a a una remuneración, en el régimen general, en el régimen común. Pero en la pequeña empresa, al entender que es una empresa que genera menos ventas, entonces esta gratificación es equivalente a media remuneración, que se da en 2 oportunidades en el año. La primera tienen hasta la quincena del mes de julio y la primera quincena del mes de diciembre para poder depositar esta media remuneración a los trabajadores. También, por tiempo de servicios. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios con arreglo a las normas del régimen común. Está computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. También tienen derecho a la participación en utilidades. Todas aquellas pequeñas empresas que desarrollen actividades y generan renta de tercera categoría y cuenten con más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades. Y esto no aplica para cooperativas que operan o no excedan los 20 trabajadores. ¿Cuándo es la oportunidad del pago? Dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo de las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. O sea, estamos cerca. El porcentaje de distribución
Los trabajadores que participan en las utilidades mediante la distribución por parte de un porcentaje de la renta anual. Aquellas empresas pesqueras tienen el 10%. Ahora, en el caso de las empresas agrarias con la nueva ley agraria, se ha indicado que el, el aumento de este porcentaje del 2024 al 2026 va a ser el 7.5, pero a partir del 2027 es el 10%. También las empresas en telecomunicaciones reparten el 10% de las utilidades, al igual que las empresas industriales. Las empresas mineras, el 8%, las empresas del comercio al por mayor y por menor y restaurantes, el 8%, y otras empresas que realizan otras actividades, el 5%. También tenemos el siguiente derecho que tienen los trabajadores, el seguro complementario contra el trabajo de riesgo, el SCTR. En caso de que su empresa desarrolle una actividad de alto riesgo y que está contemplada en el anexo 5 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y la actividad que usted desarrolla está dentro de este listado de actividades, usted tiene la obligación de contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Pero qué es este seguro? Este seguro cubre a los trabajadores en caso de que sufran un accidente laboral. Son dos tipos. Seguridad, perdón, SCTR en salud y pensiones. En la pequeña empresa, a diferencia de la microempresa, sí o sí tienen que afiliar a sus trabajadores en el e-salud, que es equivalente al 9% de la remuneración o el ingreso del trabajador. Y esto está a cargo de la entidad empleadora y debe declararlos y pagarlos de salud. También, en caso de que usted tiene trabajadores, es una pequeña empresa y tiene trabajadores que están trabajando a medio tiempo o su remuneración es por debajo de la mínima vigente, normalmente los trabajadores de medio tiempo, se debe para poder realizar este pago del 9%, no a su remuneración, sino a la remuneración mínima vital. También los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la indemnización por despido injustificado y es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Y hay un tope de 120 remuneraciones diarias. También los trabajadores pueden pactar mejores condiciones laborales siempre y cuando respetando los derechos reconocidos en la ley. No se puede dar menos de lo que ya tiene. Ya. La indemnización especial por despido del trabajador para ser reemplazado. En el caso de que un trabajador, digamos, goza de los derechos del régimen general. Al régimen general hemos dicho que tienen todos los derechos, gratificación completa, CTS, vacaciones 30 días. Y la empresa no quiere pagarle todos sus derechos laborales y lo despide, con la finalidad de ser reemplazado por otro que está en un régimen especial. O sea, digamos que es de la micro o la pequeña empresa. Digamos que es una micro. Cuando a este trabajador se le despide por este hecho de que gana todos sus derechos, tiene derecho al pago de una indemnización especial que es equivalente a 2 remuneraciones mensuales por año laborado. También aquí las fracciones del año se abonan por dosavos entre 12 y entre 30, según corresponda a los días y los meses. El plazo para accionar por la causal es de 30 días de producido el despido y le corresponde al trabajador la carga de la prueba, es decir, que él ha trabajado antes. El procedimiento inspectivo. Bueno, esto es un recordar porque ya lo he explicado en las 4 anteriores, bueno, con estas 4 charlas. Inician con una denuncia o una solicitud mediante la cual se genera una orden de inspección. Se asigna un inspector a cargo, se le da un plazo de 10 días hábiles para que inicie sus actuaciones inspectivas y él puede tener un máximo de 30 días que se pueden prorrogar solamente en el caso de normativa sociolaboral, en el caso de seguridad y salud en el trabajo no se pueden prorrogar y en el caso de un accidente de trabajo seguido por la muerte del trabajador se puede prorrogar. Bueno, son 10 días hábiles, pero se puede prorrogar por única vez a 10 días más. Tienen diversas medidas inspectivas, tales como comprobación de datos, requerimientos de información a través de la casilla electrónica, las visitas al centro de trabajo y las comparecencias, que es donde el empleador le exhibe documentación al inspector.
Puede culminar con un informe de inspección o un acta de infracción. Y bueno, esto con la actualización de la norma, tenemos la medida educativa que son asistir a capacitaciones. Esto siempre y cuando las infracciones laborales sean leves y sean cometidas por primera vez. Aquí pasamos la comprobación de datos o antecedentes en las dependencias del sector público, SUNAT, REMIPE, a fin de que la inspección del trabajo, el inspector en este caso, pueda comparar o solicitar antecedentes. El requerimiento a través de la casilla electrónica. Se le da un plazo razonable al empleador para que pueda remitir información solicitada. En el caso de que el sujeto inspeccionado, en este caso la empresa, se niegue a proporcionar al inspector la información que ha solicitado, constituye una infracción muy grave a la labor inspectiva. Esta es una infracción insubsanable. Medidas de inspección. Los inspectores pueden realizar visitas, siempre y cuando estén debidamente acreditados, a entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso. Usted no va a tener conocimiento en qué horario o qué día va a visitar su centro de trabajo. También puede permanecer en el centro de trabajo el tiempo que la investigación lo amerite, de acuerdo a las circunstancias del hecho. En el caso, ahora, el inspector que se le asigna comunica su presencia a la empresa hasta el ingreso al centro de trabajo, no debe de pasar 10 minutos. O sea, puede esperar 10 minutos. En caso de que pasen los 10 minutos, se configura una infracción a la labor inspectiva. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque podemos decir que es una negativa injustificada de ingreso al centro de trabajo o a determinadas áreas. También, ¿cuándo? Cuando hay un impedimento de ingreso al centro de trabajo o también a determinadas áreas. Modalidades. Continuamos con la comparecencia. Aquí se le cita al empleador a presentarse en la oficina de Sunafil. Sunafil en Huánuco está ubicado en Girón Guayaco 1328, cerca de la panadería Pinocho, para aportar documentación o efectuar declaraciones pertinentes. El sujeto, o si es que el sujeto inspeccionado, la empresa no se encuentra presente en la hora citada, el inspector debe esperar 10 minutos. Al igual que la visita, son 10 minutos. ¿Qué sucede? La empresa no llega. Entonces, nuevamente, existe una infracción a la labor inspectiva. Si el sujeto inspeccionado o la representante brinda su declaración sobre los hechos o hay información que no están entregando, bajo percibimiento de que ser sancionado por falta de colaboración también puede constituir una infracción a la labor inspectiva. Las medidas inspectivas tenemos advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos y cierre temporal del área. ¿Cuándo pueden finalizar todas las actuaciones inspectivas? Con un informe o un acta de infracción. El informe culmina en caso de que no se adviertan infracciones o sean subsanado en su momento. Se emite el informe y se archiva. En el caso de que no sean subsanados o sean de carácter insubsanable, se emite el acta de infracción y a través de esta se inicia de oficio el procedimiento sancionador. Ahora tenemos aquí la medida educativa. En caso de la fiscalización por incumplimiento de labores en las micro o pequeñas empresas, ante la primera infracción detectada por la autoridad incurrida no detectada y comunicada al infractor, corresponde a una medida educativa. Consisten en la asistencia a una capacitación en el local de Sunafil o en el que se asigne para la impartición de una capacitación que se brinda la Sunafil. En el local tanto de la micro o de la pequeña empresa se le va a entregar material instructivo que le explique el tipo de la infracción. Y ahora tengamos en cuenta cuando no procede, cuando tengan como titulares o socios a personas que hubieran sido condenadas por delitos contra derechos de los trabajadores y si es que hubieran estado en entidades públicas. Aspectos sancionadores. No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales en los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como reducción de los mismos en fraude a la ley. Tenemos aquí nuestra tabla de multas del año 2026. Nuestro valor de la OIT está en 5.500. Una falta leve en una microempresa, solamente para dar un ejemplo,
con un trabajador afectado, la multa es de 247.50. En una pequeña empresa, la multa por un trabajador afectado es de 495. Ahora, si usted no estuviera en este régimen especial de la micro y la pequeña empresa, la multa por un solo trabajador afectado y una multa leve es de 1.430. Esto calculado al 2026. ¿Pero qué sucedería? Usted, bueno, comete una falta grave o una muy grave. En el caso de la microempresa, la multa por una muy grave es de 1.265 nuevos soles. En una pequeña empresa, por un trabajador afectado, 4.235. Pero en una no MIPE, en un régimen general, o usted puede tener las características de una microempresa, pero usted por el mismo hecho no se, bueno, por desconocimiento no se afilió a la REMIPE, al Registro Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, y continúa como no MIPE, y por un solo trabajador afectado, la multa asciende a 14.465 soles. Con esto estaríamos culminando. Tenemos el aplicativo Verifica tu Chamba para verificar si los trabajadores han ingresado a la casilla electrónica. El aplicativo es una fila en tus manos que lo pueden descargar para poder registrar la denuncia, identificar a los inspectores, consulta tu trámite, verifica tu chamba y el NIT Sunafil. En este aplicativo, bueno, para mí es el más importante. Pueden revisar toda la normativa vigente de lo que regula la inspección del trabajo, los procedimientos. Es una herramienta gratuita, disponible tanto para trabajadores como para empleadores. Si usted conoce algún acto de corrupción, puede denunciarlo y puede solicitar la reserva de la identidad. Eso sería todo. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Por favor, no se olviden. En el chat tenemos el formulario de registro. Recuerden, bueno, esta es nuestra última charla. Si usted tiene 3 asistencias a estas 4 charlas, 3 de las 4 que hemos tenido, puede acceder a su constancia. Es una constancia virtual emitida por la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Pueden participar e inscribirse. Ya, aquí había una consulta del periodo de gracia de Julio César Cueva. Vamos a pasar aquí. Cuando usted, por ejemplo, aquí está. Si su régimen especial usted inició como microempresa, es decir, que sus ventas anuales no superaran las 150 UITs, un promedio de ventas anual. Usted ha superado el nivel de ventas del límite. Ha superado, digamos, 200 UITs anuales. Para poder clasificar como micro pequeña, puede conservar por 3 años el régimen laboral correspondiente o en el que usted se ha registrado. Pasado esto, este periodo, yo lo llamo periodo de gracia, pero no es el término legal. Es un periodo en el cual tiene esta gracia de poder mantenerse como microempresa o microempresa, y una vez pasado este periodo, la empresa pasa al régimen laboral que le corresponde. Digamos que usted era una microempresa, ha superado el límite máximo permitido y pasado este periodo, usted ya tendría que pasar al régimen que le corresponde, que sería pequeña empresa. Ahora, si usted es una pequeña empresa, ya no sería una pequeña, sino pasaría a régimen general. Le voy a compartir las diapositivas. Bueno, señor Guillermo, las actuaciones inspectivas pueden ser inopinadas también. Esas son las actuaciones inspectivas que nosotros le llamamos por operativo. Nosotros podemos actuar de oficio cuando identificamos que existe alguna empresa donde, por ejemplo, no hay o hay incumplimientos laborales existen. Por ejemplo, em, el mes pasado, con el equipo de prevención, aquí en Huánuco hemos estado visitando diferentes empresas. Hemos
remitido cartas solicitando información de los trabajadores, si tiene registro de control de asistencia, boletos de pago, entre otros. Y hemos identificado que algunas de estas empresas tienen o no tienen a sus trabajadores en planilla. Y hemos solicitado que se aperturen una actuación inspectiva, una inspección a esa empresa por incumplimientos, posibles incumplimientos. Ahora, tenemos aquí otra pregunta más. Sí, habrá más charlas virtuales como presenciales. La semana pasada tuvimos el seminario de seguridad y salud en el trabajo. Esta semana tenemos esta charla y la próxima semana también, muy probablemente vamos a programar una también para el día jueves. A ver, la señora, una consulta. Si en estos 2 años a ver, discúlpeme, ya pasé a pequeña empresa y nosotros como empresa bueno. Bueno, usted continúa siendo microempresa hasta que le pase al régimen que le corresponde. Si un colaborador se encontraba en salud en trabajos anteriores, puede afiliarse al SIS. Aquí tendríamos que ver, bueno, usted lo está contratando. Es una microempresa. Aquí la decisión no depende del trabajador, sino del empleador y de la capacidad que le pueda brindar. Si es que usted está en sus posibilidades pagar el e-salud, lo puede hacer. Pero si usted es microempresa y no tiene todavía la solvencia económica para poder pagar el e-salud, puede afiliar al trabajador al SIS. ¿Qué requisitos son necesarios para poder afiliar? Para poder afiliar a su trabajador, primero, tener la acreditación de que usted es una persona, bueno, una empresa que está constituida o tiene el registro de la micro y la pequeña empresa constituida como microempresa. Que el trabajador no esté en ningún otro sistema de salud y así puede solicitar a través de un correo electrónico. O también puede acercarse a la oficina del SIS. Ya, a ver, aquí tenemos una consulta más. El día de mañana, bueno, mañana es feriado y nos dice que están trabajando en un sistema atípico. Ya, sí les corresponde el triple o el doble. Así usted trabaje en un sistema atípico, le corresponde el pago por su feriado laborado, porque es un derecho. Y hacer uso o disponibilidad de ese día. Tengo mi empresa en la cual soy accionista. Puedo con mi empresa afiliarme a la salud. Bueno, aquí digamos que usted es accionista, pero aquí lo que importa más que afiliarse a la salud, puede hacerlo. Eso depende. La triple remuneración. La primera remuneración está incluida en el salario mensual, la segunda remuneración es por el día elaborado y la tercera es por la sobretasa. La primera ya está en el salario. O sea, le van a pagar 2 veces más de un día elaborado. Aquí usted sí puede afiliarse a salud. Para aclarar, nada más, sus familiares directos, esposa, esposo, hijos y padres, no, familiares directos, no están, y hermanos, no están obligados a estar en planilla. A diferencia de, digamos, usted, su primo, contrata a su primo, contrata a su sobrino, ellos sí están en la obligación, solamente los directos no están obligados a estar en la planilla. Bueno, con esta última pregunta, estaríamos culminando esta capacitación. Vamos a seguir coordinando con la Cámara de Comercio para poder seguir brindándoles futuras capacitaciones, no solamente en normativa sociolaboral, que es lo que hemos llevado el día de hoy, sino también en seguridad y salud en el trabajo, ya que es importante también trabajar y tener un ambiente seguro y evitar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en nuestros centros de trabajo.
Más que un deber de los empleadores, es un derecho que tienen los trabajadores. Muchas gracias y espero tengan una bonita noche y un buen fin de semana. Sí, señor Manuel, se va a pasar las diapositivas a través del correo electrónico que registren en el formulario.